Muy bien, ingenieros, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Eh, es, mu- me da mucho gusto estar por aquí de nueva cuenta con ustedes, con nuestro ya famoso, ¿cómo se llama? Vuelta de los 31 días del grupo 31 Days of Network Skills, donde, pues, como es la segunda vez que estamos viendo todo el CCNA, siguiendo lo que es ese libro de 31 días antes del CCNA. Y en esta ocasión nos toca platicar respecto a lo que es la parte del direccionamiento IPv4. Pero antes de empezar, me gustaría agradecer a toda la gente que ha hecho posible esto. Por ejemplo, bueno, Freddy, que es el que nos ayuda con el tema de los diseños y con este, las imágenes, ¿no? La verdad le quedan increíble, que pues, es parte del grupo 31 Days. Este, y bueno, obviamente hay mucha gente por ahí, Networker, muy buen amigo mío, que ya saben que también colaboramos mucho. Y bueno, no quiero perder mucho tiempo en esa parte. La verdad, es un tema que yo sé que es muy interesante, incluso es de esos temas que alrededor hay muchos mitos. Yo sé que son de esos temas que luego a mucha gente le da miedo y la verdad no tiene por qué ser así. La realidad es que direccionamiento IPv4 es algo sencillo. Yo sé que van a decir, oye, ingeniero, pero los binarios y que el subnetting y que el VLCM, sí, pero pues, al final es muy sencillo, son matemáticas. Digo, no hay algo del otro mundo que no se pueda hacer. Y al ser matemáticas tenemos varias formas, por eso por ahí dentro de la invitación les decíamos, obviamente vamos a platicar un poquito en un momentito más de binarios, pero también les voy a platicar de otra situación o de otra forma en lo que lo podemos hacer sin tener que irnos a binarios. Entonces, pues vamos a empezar, ingenieros, si les parece, por el principio. Y el principio de esto es platicarles de qué se trata esto del direccionamiento IP. Como ustedes saben, la palabra IP, pues, más bien es un acrónimo donde tenemos que es protocolo de Internet por sus siglas en inglés, y tiene varias características. Primeramente, viene del modelo TCP/IP, que es equivalente al modelo OSI, como lo platicábamos la sesión pasada. Ahí se encuentra ese direccionamiento. Aquí nos habla a nosotros de cómo vamos a podernos comunicar, es decir, son direcciones. Podemos hablar también en algún momento temas de ruteo. De hecho, posteriormente, algún compañero mío, creo que Mario, es el que va a platicar un poquito sobre eso. Pero por aquí dentro de esas características interesantes es que tenemos que es un protocolo no orientado a conexión. Es decir, el que ustedes tengan una dirección IP no significa que se puedan comunicar. Digo, tampoco significa que no. Incluso ustedes saben, su máquina al momento que tiene una tarjeta de red, por default ya tenemos una dirección, cuando menos la de home, ¿no? Que es para verificar internamente si hay comunicación contra la tarjeta de red. Entonces, no tengo que tener una IP, más bien, el que tenga una IP no significa que me pueda comunicar. A eso se refiere por aquí. Ahora dirán, oye, pero ¿a qué te refieres? El que se carga de establecer las conexiones es el transporte, no es trabajo del direccionamiento IP. Como les decía, aquí son direcciones, en el tema, por ejemplo, los ruteadores, ellos se van a encargar de encaminarnos o enrutarnos a su destino, pero ellos no se encargan de establecer la conexión, es decir, solamente son direcciones, son caminos, es como dando las reglas de cómo voy a poder eh, llegar de un equipo A un equipo B, y ya la forma de establecer la conexión, como les decía, se encargará por ahí de hacerlo la parte de transporte. Como también probablemente recuerden, tenemos que a este nivel, hablando nosotros, donde estábamos viendo la parte del encapsulamiento y desencapsulamiento, cuando hablábamos que ya tenemos el encabezado IP, hablábamos que los PDU se le llamaban paquetes. ¿Qué es lo que viene siendo esto? Donde al momento que voy a mandar información, obviamente pensando en una información grande, se va partiendo en varios pedacitos y cada uno de esos se van agregando encabezados. Transporte, posteriormente por ahí la parte de direccionamiento, que me interesa ahorita más que nada, y cada uno de esos paquetes son tratados de forma independiente. Es donde luego puede haber situaciones de ruteo asimétrico o que tal vez sí fue en un sentido pero no retornó. ¿Por qué? Porque no, nuevamente no es algo que le preocupe al direccionamiento IP. Para eso existen las otras capas que se van a encargar
de hacer toda esa comunicación. La parte que muchas veces se vuelve, decía mito, tal vez podríamos decir hasta escabroso, así como que medio feo y que todo el mundo le da miedo, es la parte de que es un direccionamiento jerárquico. Ahora, yo les puedo decir, realmente no le tengan miedo, es algo muy sencillo. Ahorita obviamente es de las últimas partes que vamos a platicar el día de hoy. Y queremos, obviamente, que por aquí eh, puedan ustedes ver que lo podemos realizar de una manera bastante sencilla a la hora de que hagamos el direccionamiento. O sea, más que nada, hay ciertas cosas que podemos hacer, sin embargo, no significa que siempre las tenga que hacer. Ahorita les voy a dar un ejemplo, más adelantito, obviamente, de todo eso. También, si les decía que el direccionamiento IP no le importa si llega o no llega, le podemos decir su entrega es mejor esfuerzo. Si llegó o no llegó, qué bueno. Y lo mismo, no tiene capacidad de recuperación de datos. Oye, ingeniero, pero yo escuché que sí puede recuperarlo. Eso lo hace transporte, no lo hace el direccionamiento, ¿vale? Por eso, nuevamente, por eso son varias capas con distintas funciones. Y otra cosa muy importante por aquí. Tenemos que es independiente del medio. Es decir, no importa si estoy cableado, inalámbrico, fibra, incluso dentro de un MPLS o de una ATM o tecnologías obsoletas, siempre tenemos una IP. Siempre hay IPs involucradas de alguna u otra forma. Por ejemplo, bueno, alguien decir, oye, ingeniero, pero escuché que el MPLS tiene función la capa 2.5 y que tiene otra etiqueta distinta. Sí, pero para establecer esa nube de MPLS también requiere IPs. Ese es el punto. No importa el medio, no importa qué es lo que estamos haciendo, nuestra comunicación siempre la vamos a estar haciendo mediante lo que son direcciones IP. Y tenemos dos variantes, IPv4, que nos interesa platicar el día de hoy, y luego tendríamos IPv6, que se la platicarán, si no recuerdo, es el jueves, con mi compañero Mario. Eh, tienen cosas similares, tienen cosas distintas, tienen muchas mejoras IPv6. Sin embargo, bueno, el hablar de IPv4 es porque sabemos que sigue siendo todavía el protocolo más utilizado a nivel mundial. Ahora, un poquito por aquí de cómo funciona este direccionamiento. Por ejemplo, sabemos nosotros que lo que vamos a estar teniendo es una dirección de 32 bits en total. Los bits, o lo que vienen siendo por aquí, eh, si los vamos juntando nosotros lo que son 8 bits, le llamamos bytes o octetos. Y estos 4 bloques de octetos es lo que posteriormente pasaríamos a decimal, dado que nosotros estamos acostumbrados a utilizar decimal y las computadoras utilizan el sistema binario para poderse comunicar. Entonces, de manera muy sencilla, normalmente encontraríamos direcciones, por ejemplo, 192, 149, 252, 76, los cuales son una representación en decimal de los valores binarios. Ahorita les platico cómo podemos hacer esa conversión de un lado hacia otro, es decir, de decimal a binario, binario a decimal, e incluso el cómo podemos hacer el direccionamiento para que pueda funcionar de manera óptima. Definitivamente por aquí. Ahora, ¿qué más necesitamos saber nosotros del direccionamiento IPv4? ¿Qué más necesitamos saber por aquí, ingenieros? Necesitamos nosotros saber que todo dispositivo que conectamos a la red, todo dispositivo que conectamos a la red, estoy para aquí repitiendo, debe tener una dirección IP, la cual debe ser única. La cual, eso es la primera idea que tenía por ahí direccionamiento IPv4. Sabemos que en el tema de la evolución, eso actualmente es una verdad a medias. ¿A qué me refiero con eso? Luego, dentro de nuestra propia red, tenemos nosotros que efectivamente voy a tener no puedo tener dos equipos con la misma dirección, pero idealmente desde un principio siempre se hablaba por aquí que no hubiera ningún tipo de nateo, por ejemplo. De hecho, es un término muy nuevo. Ahorita les voy a mostrar una línea de tiempo por ahí. Y Y entonces, lo que se quería desde un principio es que todas las máquinas tuvieran, comillas, direcciones públicas. Comillas, porque no existía tampoco el término de público, ni tampoco el tema de privado, pero sigo teniendo eso en la parte interna.
pero la dirección que tiene mi máquina y tal vez la que tenga alguno de ustedes probablemente sea la misma. ¿Por qué? Porque tenemos luego la parte del direccionamiento o la parte de la división privado-público, que bueno, eso es otro tema pues, también interesante y que definitivamente es importante platicarlo cuando hablamos de IPv4. Ahora, también algo importante por aquí es que actualmente nuestras direcciones IP constan de dos elementos, cuando menos. Digo cuando menos porque luego cuando entremos al tema de subnetting, MLSM, vamos a agregar un tercer elemento. Hablando en la forma normal en la que viene una dirección, tenemos dos identificadores. Primeramente lo que es el identificador de red y la otra parte que es el identificador del host. Esa parte es variable, definitivamente, dependerá si es clase A, si es clase B, si es clase C. Eh, Sin embargo, siempre tenemos nosotros esa división inicialmente, ¿no? ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la analogía de esta parte donde decimos, es por ejemplo la casa de cualquiera de nosotros, pues sabemos que hay una calle, o un nombre de la calle y hay un número que nos identifica nuestra casa. Algo similar es lo que encontramos por aquí. El identificador de la red, digamos, sería el equivalente al nombre de la calle y el identificador de host sería el equivalente al número de nuestra casa. Por lo tanto, hasta que no tienen los dos, ya sabemos exactamente dónde se encuentra o a dónde voy a mandar esa información. Entonces, eso lo tenemos en todos los equipos. También otra cosa que es importante por aquí que vayamos viendo, recordarán que también esta parte tenía por ahí un encabezado. El encabezado de direccionamiento IPv4 consta de 20 bytes en total, bueno, mínimo 20 bytes, perdón, porque puede tener opciones adicionales. Eso es algo interesante que en IPv6 ya no pasa, que bueno, ya platicarán de esto más adelantito. Pero independientemente que son 20 bytes, como ya sabemos, va en bloques de 32 bits o lo que son 4 bytes. Y tenemos todos esos campos. Muchos de esos campos se siguen manteniendo para IPv6, algunos más cambian de nombre, y, por ejemplo, los que están en rojo ya no existen en IPv6. Y tiene su razón de ser. Nadie Ahora, lo toca. Que o ¿qué es lo lo- tocan las dos o nadie lo toca. eh, dentro de los campos vamos a encontrar por aquí, por ejemplo, el primer valor que se encontraría se llama versión. Aquí nos indica si es IPv4 o IPv6, el primer campo que tenemos. Posteriormente, tenemos otro que dice IHL. Este viene siendo el tamaño del encabezado. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije que esta parte de aquí abajo, esta es opcional. Es variable, incluso por aquí. Entonces, IHL lo que hace es indicarnos cuánto es el tamaño total real, porque puede variar. Y como les decía, bueno, como paréntesis, en IPv6 no pasa eso. Luego encontramos un byte más que se llama tipo de servicio. Esta parte de tipo de servicio o type of service viene siendo donde podemos utilizar los valores del COS, donde hay varias variantes. Podemos tener precedencia, podemos tener DCCP, nos puede incluir unos bits de SN. Son temas obviamente bastante interesantes y enfocados obviamente al punto de calidad de servicio. Que bueno, ya nos tocará platicar calidad de servicio, es de los últimos temas, si bien recuerdo, siguiendo el libro de los 31 días. También, luego tengo por aquí lo que es el tamaño total. Es el tamaño total, vendría siendo lo que es el tamaño incluyendo lo que es el encabezado de transporte, incluyendo lo que es el dato, o sea, todo lo que es el payload, ¿no? Incluyendo encabezado, payload, o sea, el tamaño total, incluyendo todos los campos posteriores a esto mismo. Luego, lo que es la segunda bloque de 32 bits, tenemos que, de hecho, los tocó marcado en rojos, que les había comentado, estos ya no se van a utilizar en IPv6. ¿Por qué? Por parte de la evolución. De hecho, actualmente rara vez lo utilizamos, esta parte de identificación, etiquetas, fragments, todo esto va de la mano, nos habla a nosotros de si el paquete está fragmentado, y en caso de que se fragmente, qué número de fragmento es. O sea, más que nada es eso, pero acuérdense que algo muy importante por aquí es que IPv4 fue desarrollado hace muchos años. Estamos hablando de que podemos verlo en la línea del tiempo, cuando menos de finales de los 60, principios de los 70, más o menos, ya estaba la idea.
hasta los 80 es cuando finalmente ya sale a la luz pública, pero es algo obsoleto, o sea, es algo que aún y cuando ha ido avanzando y creciendo y demás, tenemos nosotros que siguen manteniendo elementos como estos que ya no se usan, o que rara vez vamos a necesitar. Entonces, por eso no me quiero meter mucho a eso, porque normalmente no los utilizamos. Incluye también lo que es una sección que se llama tiempo de vida, time to live, también el TTL, que nos dice cuántos roteadores puedo atravesar. Es un byte completo, es decir, puedo tener 255 saltos, un máximo de 256, y bueno, ya es muerto. Sin embargo, bueno, también depende mucho lo que estemos utilizando de aplicación, del máximo que nos va a dar. Por ejemplo, uno muy notorio es el tema del tracer o trail route, que nos dice un máximo de 30 saltos. Entonces, ahí, por ejemplo, en su protocolo, en ese campo tiene un máximo de 30, por ejemplo. Luego, tenemos otro campo que nos habla de lo que es el protocolo. Esta parte del protocolo, aquí eso nos indica si lo que viene después de este encabezado, si es TCP, si es UDP, si es ICMP, EIGRP o SPF, o si va con IPsec, AH, SP, por mencionar algunos posibles campos que podemos encontrar ahí. Normalmente siempre decimos, es donde va el transporte. Y sí, está bien. Digo, obviamente, de manera inicial, a manera de lo que estamos platicando, es correcto el que lo platiquemos, que habla del transporte. Luego, después de esto, tengo otro campo que también ya, ay, se cambió. Ya el día de hoy tampoco se utiliza, que es un checksum de cabezado, que mucha gente lo dice, pero ¿cómo van a quitar un checksum? Y mira, la verdad, tiene todo el sentido del mundo que se quite este para IPv6. ¿Por qué? Porque tenemos un checksum en capa 2. Toda la trama, el FCS, ahí lo que hace es calcular y, si, y ya nos está diciendo todo bien a bien. Y luego tenía que revisar el encabezado de capa 3, aquí el encabezado IP, hacía otro cálculo. Y luego en el encabezado de capa 4, otro cálculo. Eran 3 cálculos. Entonces ya estás diciendo bien, y ya estás diciendo que viene bien todo. Y estás diciendo también que lo que viene adentro, es decir, el payload viene bien, pues no tiene, pues era demasiado cálculo realmente el que estuviera haciendo y no necesariamente era un beneficio el estarlo haciendo. Y luego, dirección origen, dirección destino, IP origen, IP destino, y finalmente podíamos tener opciones, que incluso muchas veces las opciones no completaban los 32 bits, por lo tanto, muchas veces también encontrábamos por ahí lo que es un relleno. Este es el encabezado, ingenieros. Incluye muchas cosas. Decía el tamaño mínimo son 20 bytes. Es variable, por eso está el IHL por ahí. Y actualmente, bueno, casi siempre lo vamos a estar utilizando en 20 bytes porque ya rara vez utilizamos opciones adicionales. Ojo, estoy diciendo rara vez, no estoy diciendo siempre. Porque me dicen, es que tú dijiste que siempre. No, rara vez. Así hay todavía posibilidad de seguir utilizando. También todavía existe la posibilidad de tener que fragmentar, pero no es lo común o no es lo más normal al día de hoy. Ahora, algo que les quiero mostrar por aquí, que a mí siempre se me ha hecho muy importante que lo conozcan, es justamente lo que es la parte de línea de tiempo de evolución del direccionamiento IP. Yo les decía, de hecho, como primer draft, antes de ser público, por ahí la parte de ARPANET y la parte de la famosa tesis, no me acuerdo ahorita la persona que lo hizo, fue final de los 60, principios de los 70. Sin embargo, ya cuando hablamos nosotros de que se publica, fue por allá del final del 79, principio del 80, como lo tengo aquí en esta línea, que dice el 1 de enero del 1980. Tenemos el primer RFC relacionado al direccionamiento IP. Y definitivamente ese direccionamiento IP no tiene mucho que ver con lo que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no existían clases. Si no existían clases, tampoco existía subnetting, no existía BLCM, no existía NAT. O sea, muchas cosas que vemos como muy normales al día de hoy no existían. Pero bueno, y ahí lo interesante de todo esto es que unos cuantos días
un año después de unos días, perdón, se dieron cuenta de que había un problema y es donde se hacen las clases para el 81, más o menos, el 9 de enero del 81, un día después de que yo nací, por eso me acuerdo de la fecha. Y en ese momento todavía encontrábamos que, no sé si alguno de ustedes le tocó utilizar el Internet de aquel entonces, yo creo que no. Básicamente a Latinoamérica llegó por allá del 94-95, más o menos. Después de eso, entra por allá del 85 lo que es la parte del subnetting, el original, lo que le llaman el FLSM, o lo que es el Fixed Length, o sea, un solo subnetting. Y aún así, todavía podemos ir avanzando en el tiempo, donde encontramos, por ejemplo, en el 93, se agrega la parte del ruteo de interdominios, el famoso 6DR, es decir, de poder utilizar diagonales en lugar de poner una máscara completa. Si nos vamos unos años más adelante, encontramos VLCM hasta el 95, que es justamente cuando más o menos llega por acá en Latinoamérica lo que es la parte del Internet. Hasta el 96 encontramos direcciones privadas. Y si nos vamos por ahí un poquito más adelante, 99, un nuevo RFC relacionado al NAT. Desde el 98 empiezan la forma de ver cómo van a evolucionar, porque ya desde los 80 ya se había visto que se iban a acabar el direccionamiento y todavía ni siquiera llegaba a todo el mundo. Perdón, por acá no había visto tu pregunta, Rangel. Su comportamiento, dices que el tracer, su comportamiento natural es de 30 saltos máximo. Sí, el del tracer, de hecho ahí mismo te dice, tú le das un tracer y te dice, voy a trazar esta ruta con un máximo de 30 saltos. Eh, realmente, aunque definitivamente pasas por muchos más saltos, hay mucha tecnología que utilizamos ahora que hace que esos saltos no los cuente. Por ejemplo, cuando pasas por una nube de MPLS, los routers que pases sobre la nube o dentro de la nube normalmente no cuentan. Básicamente podrías darle la vuelta al mundo en 15, 16 saltos más o menos. Entonces, bueno, es parte del máximo que debe tener por aquí. ¿Qué más? Bueno, son saludos de Rangel, saludos de Colombia. Hola, Freddy también. Ok, entonces, ingeniero, les mencionaba, esto es parte de la evolución. Les decía, actualmente mucho de lo que vemos, mucho de lo que ya platicamos como parte natural, pues ha sido parte de la evolución. O sea, ha tenido que ir cambiando con el tiempo para ir mejorando y poderle dar mucho tiempo más de vida a nuestro direccionamiento. Ahora, algo por aquí también que es importante considerar, obviamente enfocándonos al tema de lo que es el CCNA, es que entonces al día de hoy tenemos nosotros dos clasificaciones o dos formas en las que podemos ver el direccionamiento. Por un lado, lo que le llamamos direcciones con clase, classful, es decir, que consideramos clase A, clase B, clase C. Ahorita en la siguiente lámina les muestro cómo puedo identificar a dónde pertenecen. O puedo hablar también de lo que son direcciones sin clase. Direcciones sin clase hablaríamos nosotros una dirección donde forzosamente tengo que ponerle una máscara. Y esa máscara se tiene que también publicar, hablando de temas de ruteo. Y aquí algo importante, ingenieros, sobre esta comparación. Direccionamiento classful no es práctico y la verdad no nos va a ayudar mucho. Prácticamente es, siempre que sea posible, siempre que sea necesario, aprovechen el tema del VLCM subnetting, que bueno, son cosas que obviamente van de la mano. Y la parte del classless definitivamente es más práctico y nos va a dar más uso definitivamente por aquí. Ahora, dentro de esto, les mencionaba algo importante, es cómo voy a identificar por aquí lo que son las clases. Yo tengo que básicamente son 5 clases de direcciones distintas, de las cuales solamente puedo utilizar 3, clase A, clase B y clase C, ¿no? Clase A tendríamos nosotros que el primer bit del primer octeto viene siendo un 0, esto dándome un rango entre el 1 y entre 1 y 126, iba a decir 127, pero 127 está reservado, hasta 126.
Y con eso significa por aquí que el primer octeto, todo este primer byte o primer octeto, es de red y todo lo demás viene siendo de host. Una clase B encontraríamos nosotros que los primeros dos bits es 1, 0, 1. En valor ya decimal estaríamos hablando de un 128 hasta 191. Ahorita los vamos a la tablita para que se acuerden de sus valores. Y esto me indica que los primeros dos octetos son de red, dos octetos, igual por acá, dos octetos, y el resto es de host. Mientras una dirección clase C empieza con 110 en binario, que esto nos daría a nosotros entre 192 y 223. Ese es el rango que tenemos por ahí. Eso nos indica que los primeros tres octetos son de red, solamente el último octeto es de host. Y las siguientes dos clases encontramos direcciones de multicast que sí existen en IPv4 definitivamente. No, tal vez no tiene tanto uso como en IPv6, pero sí tiene ciertas ventajas utilizar multicast, sobre todo que podemos comunicarnos con varios y sin llegar a ser un broadcast, porque el broadcast normalmente es un dolor de cabeza que nos puede causar dentro de la red. Por eso, una muy buena parte siempre del curso CCNA nos habla a nosotros de segmentar temas, subnetting, BLCM, VLANs, siempre se habla de segmentar. ¿Por qué? Porque el broadcast causa problemas. Multicast es más inteligente, se parece mucho, pero es más inteligente, definitivamente por aquí. Este empieza con 110, hablaríamos nosotros que viene centro entre 224, no es cierto, 220, sí, 224 hasta 248, si bien recuerdo el número. Y por aquí, bueno, tenemos nosotros, lo demás sería para identificar el host. Y la última, que es la clase E, esta fue reservada. De hecho, hubo un tiempo que sí existió el direccionamiento IPv5, que es una clásica pregunta, justamente utilizando lo que es la clase E para beneficio de calidad de servicio. Realmente se utilizó solamente para investigación, por eso el tema es reservado. Y pues esto sería ya las últimas direcciones disponibles. Entonces, bueno, aquí tengo básicamente lo mismo que les estaba platicando, pero en una tablita, para que quede un poquito más claro. Dirección clase A, si lo viéramos nosotros en decimal, es de 1 a 126, el primer octeto. Tendríamos nosotros que el primer octeto es de red, los otros tres son de host, lo cual esto me llevaría, pensando a lo que es la máscara de subred, el cual debería ser inicialmente 255, 00, 000. O lo que es el equivalente en CIDR, un diagonal 8. Ahorita vemos cómo sacamos esa relación de diagonal 8 y de 255. A diferencia de, por ejemplo, una dirección clase B, tendríamos nosotros que su valor en decimal es entre 128 y 191. Tendríamos primer octeto es 1, 0. El primer octeto, perdón, los primeros dos octetos son de red, los otros dos son de host, lo cual en la máscara significaría 255, 255, 00 o lo que es igual a un diagonal 16. Una clase C, 192, 223, empieza con 110, 3 octetos de red, 1 de host, lo cual es 255, 255, 255, 0. Diagonal 24. Clase C, es decir, perdón, esto se lo dije mal, es 224 al 239 y del 239 al 254 sería la parte de clase E. Y como les decía, este último se utilizaba o se llegó a utilizar para la parte de IPv5. Ahora, aquí tengo unas notas importantes donde, por ejemplo, aquí pudieron haber notado del 126 nos brincamos hasta el 128. Esto porque hay un rango reservado que es el 127 que utilizamos para el tema de pruebas para la tarjeta de para verificar la comunicación a la tarjeta de red, la famosa dirección de loopback. Entonces, bueno, se encuentra por ahí. Y hay otro rango por ahí reservado que casi nunca lo separamos, que es este otro. Probablemente alguna vez les ha dado un dolor de cabeza ver esa dirección, la 169, 254, algo más. Esa es la dirección que se autosigna, por ejemplo, Windows, cuando no tiene una dirección IP. O sea, cuando ya estuvo buscando por DHCP y no encuentra,
se pone una de esa parte. Teóricamente tiene funciones tipo link local. Desgraciadamente rara vez ha tenido una función real, pero esa es la que se autoasigna en caso de esa situación. Pero bueno,